Tal y como habíamos anunciado, amigos, tenemos el placer de recibir en nuestro espacio estelar de hoy a Luis Abinader, el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a compartir el cafecito de hoy. Buenos días. Buenos días. Gracias, Uchi, gracias. Abinader. Javier. Bienvenido y salud. Gracias. Bueno, Luis, hay muchos temas, así que vamos a comenzar enseguida a entrar en materia. Gracias. Vamos a comenzar por el hecho de que el gobierno está en campaña. Gracias. El gobierno está en campaña. 15 ministros, una cantidad de directores generales y otros funcionarios importantes del Estado. Muchos de ellos que manejan muchos recursos y que tienen mucho que ver con formas de allegarse apoyos, ¿verdad? Porque es mucho lo que pueden dar desde el Estado. Pero sobre todo el hecho de que hay tantos funcionarios públicos en campaña. El presidente de la Junta Central Electoral dijo ayer que si se pasan, que si usan recursos, la Junta lo sometería al Tribunal Superior Electoral, pero hizo un señalamiento, y es que también las partes interesadas, dijo él, pueden someterlo. ¿Ustedes en el PRM han hablado de eso? ¿Se han planteado eso? ¿Van a darle seguimiento a lo que hagan esos funcionarios? Bueno, ya yo lo hice. Yo di una declaración en ese sentido. Inmediatamente vi publicada la lista de los coordinadores. Yo pienso que nosotros estamos viviendo en el país ahora mismo, Uchi, Javier, un gran retroceso institucional. Y dijimos que eso es un abuso de esos del gobierno de instalar funcionarios públicos, y es un abuso no solamente, y voy a hablar sobre eso, al candidato contra el que ellos están adversando, que fue el gran abusador también en su momento, porque ese es el problema, que no lo puede acusar uno al otro, porque ahí es una competencia de abusadores, pero es un abuso contra el país. Mientras vemos cómo están los hospitales, que le faltan medicina, que le faltan médicos, que en una gran cantidad de lugares, a pesar de haber el 4%, no hay profesores, los talleristas para la tanda extendida, eso no se ha podido implementar. Tú pagándole 9,000 pesos a un policía con los niveles de atraco que tenemos. Yo fui a visitar a una persona, un amigo, en la noche del sábado a la Unión Médica, después de ir a Exposivao, Uchi, Javier, y en ese mismo momento habían dos jóvenes que habían sido atacados por la delincuencia, uno con le habían dado un tiro en la espalda y al otro una puñalada para quitarle el vehículo, y estaban ahí que me estaban comentando los mismos médicos de la Unión Médica, una gran clínica de Santiago. Entonces, con todos esos problemas que tiene el país, entonces los funcionarios haciendo campaña, eso es una barbaridad. El PRM está haciendo las investigaciones del lugar y va a hacer un proceso en ese sentido. Lo va a hacer por el país. Porque no puede ser que con todos estos problemas, además de que está también una ley, y en el caso hay una ley en general, y en otros casos específicos hay leyes de las posiciones, que al decir de varios abogados también que están estudiando el caso, afecta la ley que ellos estén haciendo campaña. Pero señores, además, eso es indelicado, eso es inapropiado, que personas como el director general de Impuestos Internos, como el director de aduana, como el director del Banco de Reserva, como el superintendente de bancos, que estén en campaña, eso no es posible. Y hablan de que se van a dedicar a campaña en el tiempo libre, los fines de semana. Eso es posible, sobre todo una campaña que adquiere el nivel de intensidad. Bueno, pero es que ellos están hablando de coordinadores. Un coordinador no puede dedicarse en los tiempos libres. El coordinador es para estar todo el tiempo, porque no es haciendo turismo político. O sea, eso es un eufemismo de ellos. O sea, la verdad es que eso el país tiene que reaccionar y nosotros tenemos que respetar y hacer respetar nuestras instituciones. Luis, hay un tema... Señores, el PLD lo que ha hecho, pero ahora en este gobierno y el gobierno pasado, por eso Leonel no puede hablar tampoco, ni puede mencionar, ni decir nada.
porque él fue igual de abusador. Hablando de uso de recursos del Estado, eso fue denunciado por Reinaldo Pared y por Carlos Amarante Pared. Es decir, por dos dirigentes de ellos. Imagínate. Uno de los temas que ha captado Y antes la en el gobierno de atención, Leonel había sido mencionado por el mismo Danilo Medina. que ha captado la atención de muchos sectores en el país es el que tiene que ver con las elecciones separadas del próximo año. Las municipales de las presidenciales y congresuales. Y algunos han estado señalando la necesidad de unificar las elecciones, en lo que supondría una reforma a la Constitución. Pero claro, dentro de ese paquete estaría el tema de la habilitación del presidente Danilo Medina. Llama mucho la atención que el PRM no haya fijado definitivamente una posición respecto a este tema que se está debatiendo en el país desde hace varias semanas. Algunos dentro del PRM han hablado específicamente del tema, como Hipólito Mejía o el vocero en la Cámara de Diputados, Pacheco. Sí, bueno, nosotros lo hemos fijado también, nosotros hemos dicho que sí, que hay muchas necesidades de la Constitución, hay muchos puntos de la Constitución que deberían de ser modificadas, pero entendemos que este no es el momento para hacerlo. Este no es el momento para la reforma por muchísimos motivos. Esa es nuestra posición en ese sentido. Cuando el PRM Ni siquiera para unificar elecciones ni nada de eso. Bueno, hasta ahora este no es el momento, Uchi, para hacerlo, por una serie de situaciones que vendrían en este momento. ¿El PRM cuándo va a fijar como partido la posición respecto a este tema? La verdad es que lo que ha habido en el país son propuestas, rumores, pero no, eso no ha estado sometido ni se ha llegado a someter al Congreso. Entonces, en su momento, el PRM tendrá que hacerlo. Nosotros estamos trabajando y adecuándonos al proceso de primaria en un proceso muy armonioso, con competencia, como debe de haber. Pero usted no ha visto un solo problema entre los PRMistas en la provincia. Y lo que hay una competencia bien fuerte, lo que es bueno, pero una competencia de hermanos. Pero sí diferencia de enfoque, porque por ejemplo Hipólito Mejía, respecto a estos dos primeros temas que hemos hablado de uso de recursos del Estado y reforma constitucional, tiene una posición muy distinta a la que tú de manera particular tienes. Bueno, pero esa es la democracia. Lo importante es que en el momento que tomamos que tomar una decisión sobre un tema, bueno, lo tome la dirección del partido, y si va en contra de las ideas que yo he expuesto, bueno, tendré que respetarlas. Pero eso es lo importante. No podemos pensar igual en todo. A propósito... Hipólito es un expresidente que tiene sus propios criterios. A propósito, Hipólito Mejía y sobre todo su vocero y asesor, Eddie Olivares, han dicho que tienen las primarias ganadas porque hicieron la tarea de inscribir a una gran cantidad de nuevos militantes del PRM. Mira, Uchi, tú conoces un candidato que diga que va a perder. No he visto el primero. Tú lo has visto el primero. Bueno. Ni Coride decía que iba a ser. Bueno, entonces ustedes han visto lo que dicen todas las encuestas en el padrón. Nuestros equipos reportados inscribieron más del 78% de los inscritos en el PRM. Y ustedes ya van en 2 semanas y media, pues tendremos las primarias. Y sería, yo pienso que habría que cerrar las 18 encuestas que han hablado en la misma dirección. No es que han habido diferencias de una, de otra, todas en la misma dirección. Pero lo importante es que ese día va a ser un acto prácticamente de plebiscito. Eso va a ser un acto plebiscitario ese día. Y al otro día yo voy a estar en la casa de Hipólito Mejía para que nos acompañen de igual a igual en este proceso. Y él va a ser el primero, como lo hizo en las elecciones pasadas, que también en las primarias pasadas, que ganamos también ampliamente, él fue el primero que se sumó, como un demócrata que es. Él ha tenido, tiene esa parte brillante en su carrera política que nunca ha regateado cuando ha perdido. Es un demócrata de carta cabal. Hablando de primarias, ¿cómo ves la manera en que la Junta Central Electoral está organizando este proceso? Si ya te visitó o tiene pendiente visitarte como ha hecho con Hipólito Mejía y Leonel Fernández, que fue a Funglode y a la casa de Hipólito Mejía.
y el tema de la automatización del proceso, es decir, en términos generales, la Sí, organización yo de la fui al primaria. simulacro y me pareció, o sea, el proceso del simulacro me pareció correcto. Nosotros estamos chequeando día a día el proceso y hasta ahora no hemos detectado ningún hecho irregular, pero como te digo, estamos detectando porque puede haber una situación técnica que se le escape incluso a ellos mismos. Ellos nos contactaron y no pudimos hacer la reunión por asunto de diferencia de horario esta semana y la vamos a hacer el lunes próximo. Nos vamos a reunir. ¿Está confiada en que la Junta pueda organizar un buen proceso? Sería la primera vez que la Junta organice unas primarias simultáneas de esta naturaleza. Mi respuesta a eso, Javier, es que estamos chequeando día a día y hasta ahora no tenemos ninguna situación. El momento en que ya nuestros técnicos nos hablen de que hay algún problema, lo vamos a decir. Pero hasta hoy va todo caminando correctamente. La Junta ha visitado ya a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía. ¿Te han anunciado alguna visita? Eso es lo que digo, que no, en esta semana, ayer, nos contactaron para visitarnos. No pudimos hacerlo esta semana por razones de horario y quedamos en reunirnos el lunes que viene. El lunes. Sí. Mira. Ellos irán a nuestra oficina. El que gane las elecciones se va a topar con un Estado que tiene la economía que más crece, pero que de manera inexplicable esa economía que más crece no da para hacer un presupuesto sin déficit cada vez más grande, que no da para manejarse sin endeudarse cada vez más y tomar préstamos, ya no solamente para pagar deuda, sino para pagar intereses de deuda. ¿Qué tú planteas hacer? ¿Qué idea tú tienes de cómo manejar la economía? Mira, en caso Uchi, de que ganes. Mira, Uchi, en caso de que ganes, no. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Lo que viene el próximo año. Bueno, en caso de que gane, porque las elecciones no han pasado. Pero eso hay que verlo. Déjame yo decirlo. Eso lo dices tú, yo tengo que decir. Lo que viene el próximo año es un tsunami por el cambio. Yo estoy recorriendo palmo a palmo el país y lo he hecho en los últimos 2 años. Yo le decía a Javier, mientras los demás precandidatos van al municipio cabecera, yo voy a todos los municipios de las provincias. Y eso que todavía no tengo un solo anuncio en la televisión, no tengo una sola valla porque yo sí he respetado las disposiciones de la Junta Central Electoral, como respeto todas las leyes. Y como voy a dar un informe hasta el último centavo del gasto de nosotros en las primarias. Pero lo que viene el próximo año, si las elecciones fuesen hoy, yo le ganara por más de 16 puntos en el voto efectivo mínimo a cualquier candidato del PLD. Y yo lo vengo diciendo desde hace 3 semanas, perdón, desde hace 3 meses, que esos son los informes, y creciendo. No tengo un solo anuncio, una sola valla, o sea, y esa es la situación, porque estamos haciendo un trabajo. Nosotros tuvimos más de 1 año haciendo el programa Luis Escucha a la gente, conociendo los problemas de cada comunidad. Y nosotros, les puedo decir, dándole un puntapié a la modestia, que en ningún momento un proyecto político se había preparado más que este para ir al gobierno y ir a ejecutar. No diga que ir a hacer seminarios y talleres, no, para saber lo que debemos hacer para bien del país. Y en el caso económico que tú mencionas, es un caso que hemos hablado muchas veces. El primero que hizo una advertencia hace ya casi 2 años al país sobre el tema de la deuda, fuimos nosotros. Una advertencia hablándole de las estadísticas que el gobierno daba de la deuda del sector no financiero, y por la presión nuestra, finalmente la unificaron, porque la deuda del Banco Central es una deuda pública. Claro. Y ellos la manejaban. Nunca entendí por qué eso se presentaba aparte. No, bueno, para una manera de hacer pues una deuda pública, y después el Fondo Monetario y los organismos multilaterales también lo asumieron de esa manera. Mira, Uchi, para mí el principal problema que va a recibir el próximo gobierno es el tema de la deuda. Porque el tema de la corrupción y la falta de institucionalidad, en 2 años, nosotros vamos a tomar medidas desde el Ministerio Público Independiente, fortalecer las auditorías, y va a cambiar la realidad y la percepción. Y eso mismo va a pasar con la criminalidad. Con los planes y las reformas que nosotros vamos a hacer, eso va también a cambiar radicalmente. Nosotros vamos a
hacer una reforma fiscal. Recuérdense que la reforma fiscal tiene que ver con la reforma al gasto público y la reforma tributaria. Lo primero es que nosotros vamos a darle calidad al gasto público. Nosotros vamos a llevar más recursos a luchar contra la criminalidad, que necesita unos 38.000 millones de pesos más. Unos 40.000 millones de pesos más para implementar la ley de seguridad social. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Lo vamos a sacar de esa mejoría del gasto público que, como dijo el BID, es alrededor de 165.000 millones se van en dispendio y corrupción. Y nosotros lo habíamos calculado en 100.000 en el periodo pasado. Nosotros hemos sido, Uchi, el único proyecto político en la historia de la República Dominicana que presentó un programa de gobierno con su presupuesto adjunto. ¿Y qué vamos a hacer con el tema de la deuda? Entonces ahí viene la reforma fiscal, una reforma del gasto público y una reforma tributaria. Esa reforma tributaria va a ser una reforma donde vamos a bajar las tasas, escuchen bien, bajar las tasas, ampliar la base. Y eso, según los estudios que tenemos y que han hecho varios economistas, eso va a aumentar la presión fiscal en 3% en 4 años. Va a aumentar la presión fiscal en 3% en 4 años. Sobre el tema de la deuda, yo voy a llamar a un gran acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional es que no podemos aumentar la deuda por encima del nivel de crecimiento. Siempre la deuda no puede pasar el nivel de crecimiento de la economía. Pero eso no es un acuerdo a 4 años, eso no es un acuerdo a 8 años, eso es un acuerdo por lo menos a 16 años, que lo firme por ley toda y se comprometan todas las fuerzas políticas, para entonces ir disminuyendo esa deuda a niveles adecuados. Eso implicaría bajar el déficit fiscal. ¿Cómo claro, se lograría nosotros vamos a bajar, vamos a ir aumentando el superávit primario y de esa manera se va bajando el déficit fiscal, pero gradualmente, porque nosotros tenemos que mantener un crecimiento de un 5%. En otras palabras, eso lo vamos a hacer con gradualidad y mejorando la calidad del gasto público. Lo que no va a haber en el gobierno del cambio, lo que no va a haber en el gobierno de Luis Abinader, son nominillas de vagos trabajando, cobrando sin trabajar. Nosotros vamos a hacer una reforma y vamos a hacer un verdadero plan contra la pobreza. Ese plan contra la pobreza es un plan donde no solamente vamos a continuar con los planes de solidaridad, sino que lo vamos a incrementar, pero también vamos a llevar el emprendedurismo para crear muchas de esas madres solteras que tenemos, las vamos a llevar a que sean pequeñas comerciantes, microempresarias en los diferentes barrios. La ley de seguridad social que plantea las estancias infantiles, no van a hacer esos edificios grandes que están fuera de los barrios, que tienen las madres que coger un transporte para llevar sus hijas ahí. No, van a hacer como lo pasa en todos los países, que son en las mismas casas de familia, de esas mismas madres, en esos barrios, en los diferentes bloques que van a hacer las estancias infantiles y de ahí van a sobrevivir. Es una integración real que nosotros vamos a hacer para transformar este país. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos quiero que nos hables de la justicia independiente. Eso es algo muy pendiente en nuestra sociedad. Regresamos en un momentito con Luis Abinader. Continuamos esta conversación con el precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader. La independencia de la justicia es un reclamo de la sociedad. No existe. No estamos descubriendo la fórmula del agua tibia al decirlo, ¿verdad? Porque están cooptados tanto el Ministerio Público como la Judicatura. Son del partido de gobierno. Ya tú has adelantado recientemente que nombrarías en el primer momento a un Procurador General de la República Independiente. Eso es importante, pero a lo que se aspira es a que todo el Ministerio Público esté formado por personas que no tengan vinculaciones políticas, que sean fiscales de carrera, ¿verdad? Pero además falta la judicatura. Y ahí hay jueces que son de comités centrales, del Comité Central del Partido de Gobierno, que están garantizados por una cantidad de años. ¿Tú tienes una solución para eso? Mira, Uchi, primero no fue últimamente. Desde la propuesta de las elecciones pasadas, nosotros tenemos una propuesta de un Ministerio Público Independiente. Lo que pasa es que aquí en el país tenemos que
y es normal por la abundancia de noticias con las redes sociales, que repetir las cosas constantemente, pero eso ha sido parte fundamental de mi propuesta de gobierno, pero no solamente de mi propuesta, sino del pensamiento y del convencimiento para institucionalizar este país. Pero tú no haces nada, Uchi, con tener un procurador independiente y que el procurador, los diferentes procuradores sean políticos. Cuando hablamos de un ministerio público independiente, es un ministerio público a todos los niveles independiente, que eso sería uno de los temas para una futura reforma constitucional. Claro, eso no lo mencionan en esa reforma, pero eso sí es importante para una reforma constitucional. Pero aún no haya reforma, nosotros lo vamos a hacer así. Un ministerio público independiente y que los fiscales en cada localidad sean también independientes. Y bueno, nosotros vamos a ver, Uchi, de qué manera también vamos en los jueces que nos toque a nosotros elegir, porque tampoco podemos afectar la Constitución. Usted puede asegurar que van a ser jueces de carrera, que van a ser jueces independientes. Mira, ya está totalmente, es proporcional, es dependiente el desarrollo económico a largo plazo del desarrollo de las instituciones de un país. Si este país no tiene instituciones fuertes, nunca nos vamos nosotros a desarrollar. O sea, ya va más allá de la justicia, Uchi. Es un tema económico. Las inversiones aquí reales, inversiones netas, nuevas, no van a venir si no hay una seguridad jurídica, si no tenemos verdaderamente una justicia independiente que no dependa del poder político. La Constitución del 2010 fue un verdadero retroceso en ese sentido, porque incluyó un segundo voto del presidente, que era el Procurador General de la República, pero además una contradicción, porque el Procurador General de la República, que en su parte representando al Estado, al gobierno, se enfrenta a los jueces, entonces es también uno de los que selecciona a los jueces. Y desacredita al juez que no le interesa. Que no le interesa. Para sacarlo. Correcto, o sea, sí, una gran contradicción afectando. O sea, nosotros a partir del 2010 hemos tenido un gran retroceso. Del año 96 al 2010, ¿hubo avance? No el avance quizás que quisiéramos, pero hubo un avance. Pero a partir del 2010 lo que ha habido es un gran retroceso. Y nosotros no solamente vamos a detener ese retroceso, sino que vamos a tratar de blindar esa justicia para siempre, para que sean personas totalmente independientes. Además del tema judicial como uno de los temas graves en materia de retroceso institucional en la República Dominicana, ¿en qué otras áreas, en términos de reformas políticas e institucionales, va a concentrarse un posible gobierno de Luis Abinader para atender y enfrentar uno de los problemas más serios que tiene el país, que es el de la corrupción y la impunidad? ¿Qué otros aspectos entiende? Javier, mira, ya hablamos el tema de la sanción, cuando tú tienes un ministerio público independiente, porque es muy fácil tú llevar a la justicia a los que no son de tu partido, lo que es difícil es llevar a la justicia a los que son de tu partido. Entonces ese ministerio público independiente que actúe con total independencia, le va a llevar, como dicen los abogados, los méritos. Mire, este tiene mérito para que sea sometido, y ese tendrá que hacerlo. Pero hay un tema aquí además, que es el tema de la prevención. Aquí la Cámara de Cuentas, primero le dan la mitad del presupuesto. Señores, pero del caso de corrupción, miren, esto está tan mal. El caso de corrupción más escandaloso de las últimas décadas en Latinoamérica y quizás en el mundo, la Cámara de Cuentas dice que no tenía recursos para auditarlo. Sí. ¿Usted se imagina? Ellos tienen recursos para auditar un ayuntamiento. No, y para subirse los sueldos. Y para subirse los sueldos. Entonces, señores, aquí hay que nombrar una Cámara de Cuentas verdaderamente independiente. Y yo hice una propuesta de modificación a la ley de Cámara de Cuentas, porque usted sabe que la Cámara de Cuentas no está obligada a auditar ninguna institución. Y yo hice una propuesta que está en el Congreso, hace alrededor de 2 años la llevé. ¿Y cuál es el sentido entonces de la Cámara de Cuentas? Porque no, él dice que va a publicar un calendario de auditorías, pero no está obligado a auditar el presupuesto nacional, pero en el sentido de las asignaciones del presupuesto que le lleguen a cada institución, pero no de la asignación y la administración de los fondos de cada institución. Y ahí yo llevé una propuesta para modificarla. Y esa propuesta para modificarla es que está obligada a hacer auditorías de todas las instituciones y publicarla.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? La Contraloría, que es el organismo interno del gobierno, que depende del presidente, esa Contraloría yo la voy a mandar a hacer auditorías semestrales. Eso es una auditoría permanente. Pero eso no me digan a mí que no, que eso detiene. No, no, mentira. Porque con la informática ya, eso no es los temas de los 200 folders. Eso es sencillamente con la informática chequear. O sea, eso es una auditoría constante. Y cuando tú tienes una auditoría constante, los que sabemos algo de administración, sabemos que la gente entonces se detiene en hacer cosas negativas. Pero al año, después de esa auditoría, viene lo de la Cámara de Cuentas. Viene la auditoría de la Cámara de Cuentas. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Educación puede pasar 10 años sin auditarse según la ley actual. Menciono el Ministerio de Educación porque es el que tiene el presupuesto, el mayor presupuesto. O sea, sin auditarse. O sea, que es una barbaridad. Aquí no hay control porque lo que tú quieres es una prevención al robo y a la corrupción. Tú has hablado. Con eso se disminuye. Tú tienes después la sanción. Pero principalmente el ejemplo del presidente de la República de que va a ser el primero que va a ser transparente en todo el sentido de la palabra. Uno de los temas a los que tú has dado prioridad es el tema de la seguridad ciudadana en términos generales, pero a ese nivel quisiéramos referirnos a un tema muy específico que es el de los feminicidios, el crecimiento de asesinatos de mujeres en manos de hombres violentos. ¿Qué se dispone a hacer un gobierno de Abinader para enfrentar este problema que tiene la sociedad dominicana? Mira, yo le he llamado a ese tema en términos de la cantidad de víctimas como si tuviéramos una guerra civil en la República Dominicana, porque estamos hablando de 200 muertes al año. Digo, un año menos, un año más, pero eso es una barbaridad. Eso es algo que el gobierno tiene y el presidente de la República tiene que obsesionarse con ese caso. Yo tengo 3 hijas. Y yo cada vez que veo esa situación, pues eso se va a todos los niveles sociales, eso no es solamente a un nivel social. Bueno, vimos el caso de Anibel, era de un nivel social por lo menos medio alto o alto. Entonces, mira, ahí primero, y cuando hablamos de los talleristas en las escuelas, nosotros tenemos que empezar a formar nuestros hijos en términos de una cultura de la no violencia. Que comience desde las escuelas. Que comience desde la base, desde las escuelas, una cultura de la no violencia. A tu pareja lo que tienes es que amarla, lo que tienes es que darle cariño, que darle amor y nunca violencia. O sea, tenemos que ir haciendo pero eso va a tomar posiblemente una generación, pero hay que empezar desde ahora. Cuando tú hablabas de que yo le ponía énfasis a la criminalidad, no, pero cuando una de las visitas del equipo Giuliani fue aquí a presentar de que en todos los destacamentos de la policía nosotros íbamos a tener un especialista en términos de violencia intrafamiliar. Porque ese tipo de violencia no es el mismo que la violencia de criminales, de ladrones. Eso es un caso totalmente diferente con un gran contenido de educación, de psicología que van a tener. Todas las policías del mundo tienen en cada destacamento tienen un especialista en esa área. Aquí, imagínense qué especialista vamos a tener nosotros. Si aquí lo que hay un cabo escribiente en esos destacamentos con una mascota donde apunta las cosas. O sea, aquí tenemos que darles una enorme reforma en ese sentido. Por eso es que no pueden seguir ganando 9,000 pesos. Nosotros tenemos, uno de los aspectos urgentes de este país es reformar esa policía, por Dios, y ser una policía verdaderamente profesional. Lo más breve posible porque se nos acaba el tiempo. Los acontecimientos en Arabia Saudita están haciendo subir el precio del petróleo, que es una carga que no teníamos. Es decir, los precios han estado deprimidos. Si ganas, no te va a tocar una situación fácil con esa situación. ¿Qué hacer? Bueno, mira, lo primero para entender este problema rápidamente, Uchi, para que la gente sepa la gravedad de lo que está pasando. Tú sabes que esos drones que atacaron los campos petroleros de Arabia Saudita están acusando a Irán. Todas las guerras en el Medio Oriente no se da entre musulmanes y cristianos, se da entre musulmanes suní, que son los sunitas de Arabia Saudita y ese bloque, y los musulmanes chiíes, que son los de Irán. Pero sucede que incluso Israel, que es el archienemigo del mundo árabe, está más del lado de Arabia Saudita que de Irán. Entonces ahí hay una bomba de tiempo muy difícil. Entonces ese es un tema que me parece que
que va a durar un tiempo importante y tenemos que tomar medidas. Y la tecnología, Uchi, hoy, para yo solamente ponerte un ejemplo, la energía solar a largo plazo tú la puedes contratar más barata que la de carbón, mucho más barata. Pero nosotros siempre tomamos las decisiones equivocadas, desgraciadamente. Bueno, en este país. muchísimas gracias. Bueno, gracias a Luis Abinader, el precandidato del PRM a la presidencia. Amigos, gracias por su compañía, gracias a ti, Luis, por aceptar Gracias, nuestra Luis. invitación. Y de aquí vamos a trabajar para tratar de ofrecerle mañana un programa tan interesante como el de Y nos veremos después del 6 como candidato. Bueno, Bueno. eso esperamos. ¿Verdad? Que si gana, venga también. Bueno, después siempre de... estamos aquí. Amigos, gracias. Regresamos mañana.